a ir a la parte final de nuestra clase del día. Vamos a hablar un poco acerca de la estimación de costos y dejamos el ejemplo para la próxima ocasión. En primer lugar, cuando hablamos de la estimación de costos en el caso de un proyecto de software, es necesario tener en consideración dos elementos. En primer lugar, determinar el tamaño de ese software al cual queremos estimarle el costo. Y en segundo lugar, sería establecer una unidad de medida adecuada con un costo asociado para así poder saber cuál va a ser el costo real de nuestro proyecto. Repito, cuando estamos hablando en primer lugar de determinar el tamaño del software, estaríamos hablando de la cantidad de unidades de medida que van a ser requeridas para su construcción. Imaginémoslo como un producto normal. Si a nosotros nos piden estimar, por ejemplo, de un saco de cierto rubro del campo, estimar su tamaño, lo normal que nosotros vamos a hacer es pesarlo. Pero cuando estamos pesando lo que estamos haciendo, estamos comparándolo con una unidad de medida llamada kilogramo que mide el peso de esa unidad, de ese producto que estamos midiendo. Entonces nosotros en ese caso lo que queremos saber es cuántos kilogramos del producto allí tenemos y ese sería su tamaño. Para el software ocurre algo similar. Nosotros en primer lugar debemos establecer una métrica adecuada que nos sirva como punto de referencia. Esa métrica debe tener un costo asociado, el cual va a final de cuentas a definirnos el costo de ese sistema que queremos desarrollar. Finalmente, lo que tendríamos que hacer es conocer cuántas unidades de medida de la que hemos establecido son requeridas para construir dicho software. De allí que la determinación de la viabilidad económica del proyecto va a depender del adecuado establecimiento y selección de las métricas correspondientes que nos permitan definir con claridad su costo de construcción, respecto a las cuales vamos a hablar de tres métricas generales y de gran utilización. En primer lugar estaría el tamaño expresado en cantidad de líneas de código. Generalmente esta era la unidad de medida utilizada a principios de lo que era el desarrollo de software. Lo que se hacía era calcular en miles de líneas de código fuente entregadas por medio del sistema. Esto actualmente no es lo más adecuado, ya que las técnicas modernas de optimización del desarrollo de software pueden hacer que aplicando modularidad y reciclaje de funciones, la longitud de nuestro código fuente se reduzca significativamente, terminando el cliente pagando mucho menos por un mejor programa, perjudicando entonces a lo que es el desarrollador. Por ejemplo, imaginemos que estamos haciendo un desarrollo de software donde se tiene dos versiones de la misma aplicación que se mandaron a hacer con diferentes programadores. Vamos a imaginarnos que el señor Anthony Acosta se encargó de la versión en color rojo, cuyo código fuente tiene 100.000 líneas. Vean que estoy colocando una cantidad pequeña para facilitar nuestros cálculos, pero normalmente son inclusive millones de líneas, pero vamos a dejarlo así con 100.000 para no complicarnos demasiado.
y enviamos también al señor Capuñay a construir una versión de la misma aplicación, el cual la optimiza al punto que dicha aplicación queda de 50.000 líneas de código. Si nosotros analizamos esto en base al método 1, es decir, la cantidad de líneas de código o tamaño del software, vemos lo siguiente. Tenemos dos versiones. La número 1 del señor Anthony Acosta, que es más larga, más compleja y más difícil de mantener. Y la versión número 2 del señor Capuñay, que tiene 50.000 líneas de código y que es más rápida y más eficiente en su funcionamiento. Entonces, supongamos que el precio por cada 1.000 líneas de código sea de $100. ¿Cuál sería nuestro costo para cada versión de la aplicación? En primer lugar, la del señor Acosta, que tiene 100.000 líneas. Estamos haciéndolo por miles de líneas de código. Entonces 100.000 entre 1.000 por 100, que es el precio de cada 1.000 líneas de códigos. Allí nos daría un costo de $10.000. Mientras que la versión entregada por el señor Capuña, estoy utilizando esos son los dos primeros nombres de la lista, tiene apenas 50.000 líneas de código, es decir, la mitad de la longitud, la mitad del tamaño, que si hacemos el mismo cálculo, nos pagarían solamente $5.000 por una aplicación que es más rápida y más eficiente. Fíjense que eso actualmente no es una estrategia muy adecuada, ya que no se valoraría lo que es el esfuerzo de optimización realizado para la segunda versión, sino que más bien sería desmotivante. Allí el señor Capuñay podría decir, no, cuando le vuelvo a hacer una aplicación que me solicite esa persona, no la optimizo, la hago así de manera compleja, la hago de manera larga para que me paguen más. Cuando esto es un error, porque recuerden que esta aplicación larga va a consumir más recursos, más memoria. Cuando necesitemos hacerle cualquier variación, cualquier mantenimiento, va a ser más difícil y va a tener mucha mayor probabilidad de error porque tiene más líneas de código. Y recuerden que entre más líneas de código es más probable que el desarrollador pueda equivocarse en algún momento. Entonces allí tendríamos una primera opción, la cual, como hemos dicho ya, no es la más adecuada en estos momentos. La segunda opción que tendríamos sería en base a la complejidad, es decir, a la cantidad de rutas posibles. Fíjense que en este caso estaríamos hablando de complejidad ciclomática, la cual cuantifica el nivel más alto en cuanto al número de caminos independientes de un programa. Esto se percibe como su complejidad o la de sus módulos, porque ya no se podría actualmente evaluarlo para un sistema completo, porque son demasiado grandes los sistemas actuales, sino que tendría que evaluarse por cada módulo. Se presenta siguiendo conceptos de teoría gráfica, usando nociones de flujo de control, donde vamos a tomar en consideración cuántos condicionales y ciclos existen en el código, determinando a través de ello el número mínimo de pruebas que debemos realizar para asegurarnos que se cubre al menos una vez cada camino posible, es decir, que utilizamos todas sus líneas de código. Fíjense que esta complejidad normalmente se evalúa de la siguiente manera. Este caso sería por cada módulo, porque si lo hacemos, repito, para una aplicación
completa actual, todas serían por encima de 50. Entonces, para un componente probado a nivel unitario, si tiene de 1 a 10 rutas posibles, decimos que es simple, que no hay mucho riesgo de error. Si decimos que es de 11 a 20, el programa es medianamente complejo, el riesgo de error es moderado. Vean que mientras más complejo, más riesgo de error tenemos. Si tiene de 21 hasta 50, es un programa sumamente complejo, de alto riesgo. Y cuando tiene más de 50 rutas posibles, lo consideramos como un programa que no se puede probar adecuadamente, ya que el riesgo es demasiado alto. De allí que podemos decir que la complejidad ciclomática es una métrica de calidad del software basada en el cálculo del número de caminos independientes que tiene el código. Cuanto más compleja sea la lógica de un código, debemos recordar que será más difícil de entender, de mantener y de probar. Por lo tanto, mayor será su costo. Este tipo de métrica, a pesar de ser más adecuada que la anterior, aún sigue considerándose como ineficiente por cuestiones de optimización del código. Vamos a verlo de la misma manera en la que planteamos el caso anterior. Supongamos de nuevo que tenemos al señor Anthony color rojo y dimos que el señor Capuñay era el color verde. En este caso, vamos a pensar en cuanto al precio que tendría, al costo que tendría esa aplicación, cada una de sus versiones. Si decimos que cada ruta tiene un precio de $500, es decir, el señor Anthony, que tiene 80 rutas, tendría un costo de su versión de 40,000, mientras que el señor Capuñay, que logró realizar su problema de manera más optimizada, con solo 50 rutas, él cobraría 25,000. Fíjense que sigue pasando, a pesar de que es un poco más justo, sigue pasando algo similar que lo anterior. Esta tampoco es una estrategia adecuada, ya que nuevamente no se está valorando el esfuerzo de optimización realizado en la segunda versión, sino que al contrario se está desmotivando. Porque este tendría menos rutas. Como podría imaginar, él podría usar funciones modulares, donde en vez de llamar a la misma función un montón de veces, lo que hace es un único llamado y ejecuta esa función. Allí estaría tanto ahorrando líneas de código como reduciendo la cantidad de condicionales y ciclos que componen su sistema, y por lo tanto haciéndolo menos complejo, donde no sería tampoco justo para el desarrollador moderno la utilización de este segundo método. Tenemos entonces un tercer método, que es el de los puntos de función. Este método se va a enfocar en la cantidad de soluciones, de funcionalidades aportadas por el software al cliente o usuario. De allí que va a definir el tamaño de la aplicación en base al número de aspectos funcionales resueltos por el software. Es decir, mientras más soluciones le podamos dar al cliente, mayor será el costo de nuestra aplicación. Como pueden imaginar, esto sería una forma mucho más equilibrada, mucho más optimizada de realizar un costo del sistema, donde sí estaríamos trabajando de manera que se beneficie a ambas partes. Por un lado, el desarrollador, mientras más esfuerzo haga de crearle soluciones a su cliente, más va a poder cobrar. Y el cliente va a poder también obtener más soluciones dependiendo del dinero que esté dispuesto a pagar.
Fíjense que aquí inclusive hay mayor confianza entre las partes, porque las funcionalidades es algo que el cliente puede apreciar. En cambio, las dos anteriores, el cliente no se va a poner a contar realmente las líneas de código de la aplicación para ver si le están cobrando lo que tiene que ser. Tampoco se va a poner a estar revisando el código fuente línea a línea para contabilizar cuántos ciclos, cuántos condicionales están presentes. Por lo que solamente en ese caso tendría que confiar en la palabra del desarrollador. Y como sabemos, esto no es lo más conveniente, porque esto va a crear bastante desconfianza entre el cliente y el desarrollador. Reduciendo su grado de satisfacción. Vamos a plantear nuevamente el mismo sistema que estamos revisando. Imaginemos que el señor Acosta, en este caso, él dentro de su versión simplemente proporciona 30 soluciones al usuario, es decir, tiene 30 puntos de función, mientras que el señor Capuñay se esforzó más y logró presentar 50 funciones, 50 soluciones para lo que es su cliente. Vamos a suponer en este caso que el punto por cada punto de función, el precio, perdón, es de 500. Por lo tanto, podríamos determinar los costos de cada versión de la siguiente manera. Fíjense que la versión 1, la del señor Acosta, que es menos útil, tendría un costo final de 15.000, mientras que la versión del señor Capuñay, que es más completa, más eficiente, más útil, tendría un costo de 25.000. En este caso, esta sería una estrategia más adecuada, ya que valoraría el esfuerzo que se hizo de optimización, brindando tanto al cliente como al desarrollador un precio más justo y equilibrado. ¿Alguna pregunta al respecto hasta este punto? ¿Están despiertos? Ver, estoy tratando de planteárselo de una manera bastante entendible para tratar de que ya estamos terminando con los contenidos, de que ustedes puedan asimilarlos lo mejor posible. ¿Alguna consulta, alguna pregunta en este momento? ¿No hay preguntas? Bueno, si no hay preguntas, vamos a dejar hasta aquí lo que es el contenido del día, porque nos falta es el ejemplo, y este ejemplo es bastante largo. Probablemente no nos dé tiempo, entonces la próxima clase vamos a comenzar desde este punto, porque aquí sí necesitaría que participaran un poco más. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí, que yo sé que tengo 2 o 3 que deben estar dormidos, y entonces lo continuaremos en una próxima clase.